salía pero ya lo tengo. Y bueno, amigos de Utopía, ya estamos a punto de iniciar la presentación de este libro, Huitzila Moxpan Moyotla, monografía de Huitzila Tizayuca Hidalgo. Y pues bueno, ya nos quedamos aquí con la transmisión para que no nos perdamos ningún momento de esta presentación del libro. Si quieren más información, pues vamos a estar compartiendo por ahí las redes sociales de aquí, de los amigos de este grupo Buscando Nuestras Raíces. Entonces pues por ahí vamos a estar compartiendo medios de contacto de la autora. Vamos a ver si la podemos entrevistar ya una vez que termine la presentación, para que nos comparta sus redes sociales, medios de contacto, por si alguien quiere adquirir este libro. Entonces pues vamos a estar aquí para transmitir esta presentación del libro. Pues bueno, les recuerdo que estamos en Santana, Tlachiahualpa. Estamos aquí en esta exposición que se organizó sábado, domingo y hoy y mañana lunes, organizado por el grupo Buscando Nuestras Raíces, al cual pertenece nuestro amigo Héctor Romo. Saludos, amigo Saúl Tinajero. Aquí andamos, por ahí estaban preguntando por ti. Pues bueno, vamos a transmitir esta presentación para que puedan conocer un poco más acerca de este libro, de esta biografía. Vamos a ver si podemos entrevistar a la autora una vez que termine la presentación, para saber dónde podemos adquirir el libro. Para los amigos que son de Tecámac y que no puedan venir el día de hoy a adquirir su libro, pues vamos a estar por ahí compartiendo medios de contacto para que puedan adquirir esta monografía de Huitzila Tizayuca Hidalgo. También les recuerdo que el día de mañana va a estar la presentación del libro de apodos del profesor Néstor y el libro de Me lo contaron las abuelas. Bueno, buenas tardes. Aquí bienvenidos a la presentación del libro de la maestra Sonia, Huitzila, de su monografía, que tiene ya casi 20 años. 30, diciendo casi 30 años, que se titula Huitzila Moxpan Moyotla, monografía de Huitzila Tizayuca Hidalgo. Ella es una de las coautoras, junto con Irma Valderas Arrieta, Rocío García López y Tania Hernández Valderas. Quisiera empezar diciendo que es un honor que esté con nosotros, que nos haya acompañado. La idea de estas presentaciones de libros, de estas publicaciones, es que sirvan de ejemplo para nosotros que estamos investigando la historia de Santana, que son esfuerzos que han sido colectivos, pues son Tecámac, Santa Cruz Tecámac. Entonces la idea de estas presentaciones justo es que la gente de Santana y la gente en general conozcan estos esfuerzos de historia local que han sido publicados a través del tiempo, porque tenemos un poco este vicio de la historia local en sus inicios, que era intentar insertar nuestras comunidades en este campo nacional. Entonces se trataba de buscar que en nuestro pueblo hubo una batalla, que en nuestro pueblo pasó el ejército, que aquí estuvo Maximiliano, el propio desarrollo local que tiene. Aquí es lo más importante, ¿no? Entonces, la idea justo es que veamos que hay otros ejemplos de gente que ha estado trabajando, que no somos los únicos, y que también al final creamos lazos con esas comunidades. La idea también, porque la invitamos un poco, es porque después de la lectura de su libro encontramos bastante relación entre Huitzila y Santana, más de la que conocíamos o sabíamos en su momento. A mí me
sorprendió bastante. Entonces, me gustaría que usted nos hablara de su obra, cómo fue concebida, el descubrimiento de los documentos. Creo que es bastante impactante, bastante rescatable, porque al final fue un esfuerzo comunitario, poco apoyado por las autoridades, el rescate de esos documentos, porque desafortunadamente, y voy a hablar un poco de Santana, no hemos tenido esa fortuna. Nosotros hemos estado un poco rascando en otros lados, o sea, del AGN, archivo de Indias, estamos dándole la vuelta buscando donde encontramos información de nuestra comunidad. Ustedes tuvieron la fortuna de encontrar un cofre, literalmente un cofre de tesoro con estos documentos. Eso por un lado, y después que nos hable un poco de Encera de Huichila, que también obviamente es interesante, es importante conocerla. Siempre este libro ya es conocimiento que se generó, cosas que no sabíamos de Huichila, para que la gente se anime a leerlo, siempre es interesante. Y finalmente, si usted está de acuerdo, que nos hable un poco de la relación que existe entre Huichila y Santana. El eje que yo creo y que yo encontré, usted ya nos dirá, es el de la hacienda de Paula y el cerro de Paula, ¿no? Para nosotros el cerro es parte de nuestra identidad ya prácticamente, no imaginamos a nuestra comunidad sin el cerro, ¿no? Después de la lectura de ese libro yo identifiqué que también es importante, o fue muy importante para ustedes. Entonces, más o menos me gustaría que primero nos hablara de su obra y luego ver estas relaciones que vamos a ir, que encontramos entre su comunidad y la nuestra. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Muchas gracias por la invitación aquí a la comunidad de Santana. Y bueno, yo soy originaria de Huitzila, un pueblo originario de origen prehispánico, más hasta tiene el nombre, ¿no? Huitzila, que significa lugar de colibríes. Es una historia de Huitzila rescatada, pues, de siempre, es una historia de siempre. Nosotros, cuando sacamos este libro, fue en el 2006, que nos publican este libro de Huitzila, esta monografía, a raíz de las investigaciones que hicimos un grupo de mujeres y en el pueblo. Afortunadamente nosotras, las mujeres que trabajamos aquí en este libro, hicimos investigación, tuvimos la fortuna de ir a estudiar a la universidad. 3 somos egresadas de la UNAM y una egresada de la ENA. Bueno, ahorita ya no están por compromisos laborales y familiares. Bueno, nuestra historia comienza desde la época prehispánica, pero ya inicié a hacer investigación fue a raíz del hallazgo del archivo histórico de Huitzila, que se dio el 3 de diciembre de 1995, cuando abrieron un baúl de madera. Y ahí se descubrió que todos los documentos eran parte de nuestra historia, de todo lo que se vivió en Huitzila. Nuestro archivo es un archivo civil, también es un archivo de corte judicial, no es un archivo parroquial. Ahí encontramos documentos desde 1545 hasta 1960, o sea, imagínense cuántos siglos de historia se encontró en ese documento, ¿no? Tenemos el nombramiento del rey Felipe II de España, donde nos nombra como pueblos de indios, ¿no? Entonces desde ahí empiezan estos documentos de Huitzila. Más o menos son como unos 2.500 documentos, 3.000 documentos. Algunos están escritos en Castilla, algunos están escritos ya en español. Y también en ese descubrimiento del archivo histórico encontramos tinteros, sellos, herrajes que tenían un baúl de cedro, que no tenía colilla, por cierto. Era un baúl donde la gente llegaba y se sentaba y no lo respetaba, nadie sabía qué haría, nadie. Hasta el 1995 es cuando se descubre que hay documentos, que es la historia de nuestro pueblo. Entonces nosotras teníamos la gran fortuna de ser estudiosas de la universidad. Teníamos mi hermana que estudió historia, que ella ahorita ya no se encuentra entre nosotras, y la comunidad y diferentes interesados en conocer la historia del pueblo, y nos pusimos a leer todo tipo de documentos, ¿no? Y había documentos que se nos hacían bien raros, no sabíamos que era una escritura especial, y ya después nos dijeron que esos documentos se tenían que palografiar, o sea, sacar
su contexto al español, porque nosotras no entendíamos muchas palabras, ¿no? Y las firmas menos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenían una R con un simbolito arriba, no sabían ni siquiera qué significaba eso, ¿no? Entonces ya nos explicaron, ahorita no me acuerdo qué significa, pero ya en ese momento nos explicaron qué significaba esa parte, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a estudiarlo, a revisar, había censos, donde encontramos las historias de nuestras familias, que también es parte de nuestra familia que están aquí en Santana. Los Valderas también, de allá de Huitzila, son familiares con los Valderas de aquí de Santana, tienen un lazo consanguíneo. Entonces estuvimos parte de los censos, de cómo llegaron a vivir ahí nuestros ancestros, son nuestros antepasados ya del siglo XVII, porque los documentos creo que son desde 1500 a 1960. Entonces, ahí en Huitzila se empezó a revisar la historia y tuvimos la fortuna de tener en el 97 una beca para estudiar más a fondo lo que es la historia del pueblo. En ese momento el trabajo fue Huitzila, su historia y su cultura, donde se compiló la información de Huitzila, de lo que había ahí, de dónde veníamos. Ahí descubrimos también, pero ya teníamos la noción de que Huitzilihuitl nació ahí, venía su madre, era originaria de Zumpango y nace ahí en los terrenos de Huitzila. Y también ahí nos enteramos que Huitzila siempre tuvo un Amospani, que significa un lugar donde conservan libros o cosas escritas, como fueron códigos y toda esa parte, que cuando vinieron los españoles se la llevaron, ¿no? Entonces, hacer los mejores regalos a los reyes o a los grandes ricos, ¿no? De la monarquía y toda esa parte, ¿no? Entonces llevan muchas cosas y en Huitzila pues se quedan algunos documentos, no nos quedamos con ningún código. Y ya seguimos haciendo nuestra investigación. Y en el 2005 nos enteramos que nos roban el baúl del archivo histórico. El baúl se encontraba en los juzgados, porque el baúl era de corte judicial, se comentaba. Entonces nos roban el baúl. Entonces, pues todos nos pusimos muy preocupados, hicimos nuestra denuncia ante la PGR y todo. Y de ahí nació este libro, ¿no? ¿Para qué nació este libro? Fue para que fuera para toda la población. No trae datos, no trae textos muy rebuscados, para que todos los puedan leer, desde niños de la primaria hasta personas que hagan estudios de doctorado, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar con la investigación que ya teníamos anteriormente, nuestros conocimientos, nos pusimos a rascar por todo el país, por todas las bibliotecas públicas, bibliotecas de la universidad, de la UNAM, bibliotecas de la EMA, las personas que nos dieron su historia oral. Empezamos a compilar toda la historia de Huitzila para sacar esta publicación de este libro. Anduvimos buscando quién nos podía patrocinar la publicación, y en ese momento, como somos hidalguenses, porque a nosotros Huitzila se quedó en Hidalgo, no en el Estado de México, encontramos una persona que nos dijo: el municipio tiene una partida para cultura, entonces les puede publicar su libro. Una de las escritoras, de mis compañeras, que había publicado en esta editorial Franz Valdés, que es una editorial española. Entonces llevamos al dictamen al libro y pues nos los aceptaron. Como muy atentos a las publicaciones, nos hicieron el dictamen favorable y nos los publican. Entonces, pues nuestro libro anda por todo el mundo. Tenemos en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, y apenas nos están pidiendo la traducción para poderlo volver a editar a otros idiomas. Estamos en esas pláticas. Y así fue como nació nuestro libro, para que la gente tuviera una identidad, el pueblo, la comunidad tuviera una identidad, y dice: no, nosotros somos originarios de Huitzila, tenemos una historia desde el prehispánico hasta la contemporánea, y por eso este libro se hizo para él, para eso que todos conociéramos nuestra historia. Y desde ahí pues nosotros nos dedicamos a hacer promoción y empezamos a conocer muchas personas de otros pueblos que son vecinos nuestros, ¿no? Como Temascalapa, San Pedro, Reyes, Zumpango, Colos, Tolcayuca, o sea, los que somos más cercanos,
y gracias a un conocido de hace como 10 años, llegué aquí a Santa Ana con los compañeros a platicar y me invitaron aquí a la presentación. Es como ha estado funcionando nuestro libro de Huitzila, y pues siempre que salimos llevamos algunos ejemplares para vender, para que estén interesados. Bueno, esa es la parte que comentábamos, cómo nació nuestro libro. Ahora les voy a platicar de nuestra historia, de que cómo trabajamos este libro, o sea, qué es lo que tiene nuestro libro, qué contiene. Nosotros agarramos desde la prehistoria, la llegada acá de los primeros habitantes a Huitzila. Luego pasamos por lo que fue la época prehispánica, el asentamiento que se hizo en Huitzila. En Huitzila se cree que ahí nació Huitzilihuitl, que venían de Atlas y pasan iban a la Ciudad de México, y ahí en esta parte, ahí es donde nace Huitzilihuitl. Su mamá viene de Zumpango, en la época prehispánica. Y en la época prehispánica había varios pueblos. Nosotros por eso le pusimos al libro Huitzila Moxpan Moyotla, porque de acuerdo a los documentos que encontramos, eran 3 pueblos que cuando llegan los españoles acá a Texcoco, que traen su orden franciscana, los reúnen y los ponen ahí para que tengan, bueno, para adoctrinarlos, ¿no? Para darle la religión, y juntan los pueblos, que fueron los 3 pueblos que es Huitzila Moxpan Moyotla. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que hemos encontrado por ahí, los prehispánicos piensan, algunos idolitos, ya se me olvidó cómo se llaman los de barro, algunos piezas de cerámica que hemos encontrado, pues ha sido casi llegar al cerro de Paula, bueno, a la punta del cerro Paula, porque Huitzila está en las faldas del cerro de Paula, y nosotros, de acuerdo a lo que nos dice el arqueólogo y lo que nosotros estuvimos viendo, creemos que ahí en el asentamiento, de hecho en el códice de San Salvador, se encuentra en Francia, ahorita al final para que la luna donde está el cerro y arriba está el colibrí. Entonces en esa parte creemos que fue esa parte de la prehispánica, y ya cuando los bajan a adoctrinar, ya sea en el centro de Huitzila. Huitzila tiene una iglesia muy antigua franciscana que no tenía torres. Hasta 1950 le ponen las torres y fundan las campanas. Para venir a la fundación de las campanas en 1951, que fue cuando se inauguró, vienen de otros pueblos a hacer las campanas. Todas las personas de Huitzila juntaron su ceniza de lo que fue el maguey, ¿cómo se llama? El mesote, del mesote juntan la ceniza para poder hacer el molde y fundar las campanas de las que están actualmente en Huitzila. Bueno, esa parte de la época colonial, pues Huitzila trabaja para lo que es la hacienda de Paula, que es la que platicábamos, que nos junta con Santa Ana, ¿no? La hacienda de Paula. Ahí en la hacienda de Paula vienen todos los trabajadores de Huitzila, las mujeres, los hombres, vienen a trabajarle a la hacienda de Paula. Cuando pasa el ferrocarril con Porfirio Díaz, todos los trabajadores que estaban en la hacienda de Paula se bajan a trabajar al ferrocarril, al tendido de vías que va saliendo, y los hacendados piden la estación de Paula, que ahora la van a retomar para una estación de ferrocarril que va a salir que viene de la Lindavista también hacia Pachuca. Entonces ahí está el tendido de vías. La hacienda de Paula baja unas vías que cuando bajan su gran producción de maíz, nopal, tuna, cebada, toda esa parte, hace que bajen sus contenedores en esas vías, pero como está la bajada así, para llegar a la hacienda, para llegar a la estación, pues ya bajan su ramal y llegan al tren para mandar sus productos, ya sea para México o para Pachuca. Pero la quitan, es un tendido que se ocupó solamente para bajar la producción, y después la quitaron. A mí no me tocó verla, yo ya soy de los 70, ¿no? Entonces a mí ya no me tocó ver, pero sí me tocó viajar en el tren y entrar a la hacienda de Paula cuando conservaba su cocina, sus recámaras, tenían su carreta, su iglesia, tenían su cantina, tenía el aljibe tan grande donde tenían todo el agua, los sótanos. O sea, recorrimos cuando todavía la hacienda
hacienda estaba en buen estado. Después ya se fue deteriorando y fueron sacando las cosas ahí por valiosas, y cuando compran la hacienda de Paula, creo que fueron los árabes los últimos que compraron, decían que en las paredes había mucha plata y empezaron a destruir las paredes. Ya cuando alguien que vaya a la hacienda de Paula ya está totalmente destruida, ¿no? Y ahora ya hay un fraccionamiento ahí cerquita, ¿no? Entonces también se va cambiando, ¿no? Bueno, esa parte nos tocó en la época colonial, y nosotros, bueno, en la época prehispánica se rendía tributo a Colma, se lleva el tributo para que lo entregaran a la Gran Tenochtitlan, ¿verdad? Nosotros estamos en la lámina de tributos que hace rato me andaban enseñando los chicos, y ahí estamos, está Huitzila, está Colma, está Huitzila, hay otro poblado, y luego sigue Santana, ¿no? Los glifos que están, y luego más arriba está el de Temascalapa y está el de Tizayuca. Entonces, pues, ahí se tributaba, pues, me imagino que todo lo que se sembraba acá, ¿no? Tunas, ropa, maíz, frijol, todo se llevaba para allá. Bueno, en la época de la independencia, en Huitzila, la época de independencia le pega fuerte porque se llevan todo lo que encuentran en su paso, así como en la revolución. Y aquí allá en Tizayuca, porque nosotros pertenecemos al municipio de Tizayuca, las tropas insurgentes se quedan ahí en Tizayuca, y ahí estuvieron cuando nace nuestro gran ilustre escritor de Tizayuca, que es Ignacio Rodríguez Galván. Ahí en esos días que estuvo la tropa, nace Rodríguez Galván para 1810, 1819, 20. Cuando él nace está tomado el pueblo de Tizayuca por los insurgentes. Y la familia abandonó a Rodríguez Galván. Esa es otra historia de nuestro ilustre de Tizayuca, lo abandonan y se van por el miedo a los insurgentes. Entonces, pues ya la independencia viene a cambiar la forma de vida de Huitzila, ¿no? Pero el cambio más radical fue con la revolución y el reparto agrario. En la revolución nos comentaban nuestros abuelos que pasaron las tropas zapatistas allá en Huitzila y se llevaban mujeres, caballos, gallinas, todo lo que podían, y les dejaron todos los caballos que se estaban muriendo los dejaron ahí en Huitzila. Y pues ya, ahí la gente los fue recogiendo y les fue alimentando, y después les sirvió para traer carga, hacer algunos trabajos del campo. Bueno, en Huitzila pasa el camino de las diligencias, que viene de la Ciudad de México hacia Pachuca, para trasladar lo que es la minería. Y también ahí se tiende la vía del tren, juntito está paralela, ahí en Huitzila, lo que es la avenida de las diligencias, y el tren, porque es donde pasan muchos. Bueno, también nos dijeron que en 1900, para la independencia, cuando gana Madero viene a Pachuca y pasa por aquí, por el tren, y va hacia Pachuca. Entonces va Madero con con todo su equipo para hacer su campaña. Madero es uno de los ilustres que pasan por Huitzila. Nuestra segunda ilustre que ha venido ahorita sería la presidenta Sheinbaum, la que vino a Huitzila. Es la segunda presidenta que viene a Huitzila. De ahí han ido los gobernadores, pero así por personajes importantes, pues no. Bueno, entonces viene la revolución. A raíz de la revolución, pues ya pasa todo esto, y ya cuando llega Lázaro Cárdenas al poder y empieza el cambio, que es el reparto agrario, en Huitzila se hace la gestión para tener la distribución de sus tierras, ¿no? Entonces, las tierras del ejido de Huitzila son de la hacienda de Paula, porque también está la hacienda de Casablanca, que fueron el ejido de Tizayuca. Tizayuca, todas las tierras de Casablanca se reparten a Tizayuca, porque también está la hacienda de San Miguel, lo que ahora es el Villa Carranza. Esa fue la hacienda de San Miguel. Entonces, eso se reparten para los pueblos que están más cercanos a San Miguel.
el ejido. Entonces toda esa parte se va transformando. Y bueno, también Huitzila tuvo muchos pleitos en esta época cuando llegan los jesuitas a México, porque la hacienda de Santa Lucía, que está muy cerca de nosotros también, se apropian de todos los terrenos. Ahí lo que todo es el AIFA, que es un terreno grandísimo. Ahí tienen grandes producciones de grano y de animales con los jesuitas. Y igual los expulsan, y al expulsarlos traen otras órdenes religiosas hasta lo que es Tecama, que traen dominicanos, traen los mismos franciscanos, los jesuitas, y me decían que había otra orden religiosa ahí, creo que los carmelitas, algo así me habían comentado, que los traen para otra vez reintegrar a la población a su religión, para que no perdieran todos sus adeptos religiosos, ¿no? Entonces, pues en Huitzila, pues fue la época de cuando viene el cambio con Lázaro Cárdenas para el reparto agrario, cuando pues hay pleitos con diferentes pobladores, ¿no? Por quedarse por los ejidos. De hecho, el ejido de Huitzila pertenece a Temascalapa, no está en Iztayuca, ni pertenece a Huitzila. O sea, los propietarios tienen acá en Temascalapa su terreno, su ejido, todos ellos, que últimamente lo están vendiendo porque vienen las zonas industriales, como ha estado haciéndose los cambios mundialmente económicos y todo eso, ¿no? Bueno, viene el reparto agrario, las reuniones se hacen en la casa de mi abuelo, de su mamá, don Francisco Valderas, que también fueron familiares de los que viven acá en Santana. Ellos empiezan a hacer toda la gesta, van a Toluca, porque tenían que ir hasta Toluca a hacer todos sus movimientos, y todos iban de manta, ya les reparten el ejido, y van a hacer gestiones a Toluca después de que ya tienen la repartición del ejido, que ya hicieron sus primeras cosechas, y llegan vestidos de mezclilla. Entonces ya en Toluca ya no los quieren atender, porque dicen, venían de manta y ahora vienen de mezclilla, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué ustedes ya no visten de manta? Y dicen, bueno, es que tuvimos buenas cosechas y ya nos alcanzó para comprar otro tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, pues ahí va el reparto. En Huitzila fue el único pueblo de todo alrededor del reparto agrario. Hasta ahorita, no sé si acá también, una mujer es la única que recibe su reparto agrario, su parcela. Ninguna mujer tenía acceso a tener la tierra, y es la única que tiene ahí en Huitzila. No sé, porque en Tizayuca tampoco ninguna mujer recibió parcela, solamente en Huitzila. No sé si aquí en Santana haya sido alguna mujer que haya recibido una parcela con el reparto agrario, no lo sé. Bueno, gracias al reparto agrario se hicieron muchas obras en Huitzila. Se hace su escuela primaria, ya se construye, y ya se hacen los juzgados, donde estaba precisamente el baúl, donde se controló una parte de la historia de Huitzila, ¿no? Nuestro archivo histórico. Entonces construyen ahí, construyen más obras, hacen unas canchas de básquetbol, con su kiosco, y empiezan a hacer cosas. Y también empiezan a hacer lo que es el sistema de agua potable. Bueno, empiezan a mover todo lo que nosotros ahora disfrutamos, pues empiezan después del reparto agrario, que fueron en los 30, 40, cuando ellos tienen su reparto agrario. Ya en el 50 pues ya tienen sus torres de la iglesia con sus campanas, y empiezan a conservar muchas cosas, ¿no? A hacer muchas cosas por la comunidad. Y en la escuela, allá en Huitzila, siempre hubo escuela, ¿no? Siempre. Por eso nosotras creemos que hubo gente importante estudiando allí en Huitzila, porque quedaba a 12 leguas de Texcoco, donde estaban los franciscanos, los primeros franciscanos que llegan a México. Entonces nosotros creemos que ahí, porque de hecho tenemos una legua ahí en Huitzila, que ahora ya está en una casa particular, ahí dice 12 leguas a México, y está ahí la construcción. Bueno, creemos que ahí siempre hubo centro de estudio. ¿Por qué? Porque hay las listas de los niños que se presentaban a estudiar, y si no iban a estudiar, iban por ellos a su casa, o había una multa para sus padres. Son documentos de 1700 y 1800. Entonces, por eso se conservaron los documentos históricos de Huitzila, desde 1540 y tantos hasta 1960. Entonces, creemos que por eso hubo una tradición cultural de lectura. Acá sí hay analfabetos en Huitzila, pero muy poquitos. Bueno, había porque ya fallecieron, pero eran muy poquitos de los originarios de Huitzila. Entonces es lo que nosotras creemos. Por eso nuestro libro le pusimos Huitzila, Moxpan, Moyotla, porque Moxpan significa lugar donde conserva el conocimiento y los libros, los códices, todo eso.
Bueno, hacen muchas construcciones, ya vienen. En 1960 llega la luz eléctrica a Huitzila, prestada por todos los ciudadanos del pueblo. Igual se hace la casa de los Valderas, porque esos eran muy metiches, andaban por todos lados, enseñando, pidiendo, haciendo gestiones en el estado, en todos lados. Y entonces pues se hacen las gestiones de la luz, se mete el agua potable, los vecinos juntan todos sus yuntas para ir a traer las máquinas a Tizayuca para que hagan las excavaciones del pozo. Tienen fallido un pozo, se le seca, duró como 2 años, se le seca, y bueno, tuvieron que hacer otro, y esa era una veta de aire, ya no pudieron. Luego hasta otro año se juntan otra vez y ahí se van y llevan a Huitzila y otra vez vuelven a excavar, y es el pozo que tenemos hasta la fecha que nos está abasteciendo el agua. Entonces a Huitzila el agua no le pertenece a Tizayuca, le pertenece a Huitzila. De hecho el año pasado hubo problemas porque quería Tizayuca llevarse el pozo, el agua, para los fraccionamientos que están alrededor, ¿no? Entonces se logró que se quedara ahí porque por nuestros usos y costumbres y porque somos un pueblo originario, tienen que respetar lo que es el pueblo. Entonces pues ahí está la gestión del agua, luego ya está bueno, tiene la luz, el agua, luego ya viene la pavimentación, llega el teléfono ahí a Huitzila, la cabina del teléfono, que había una sola cabina en el centro, y las personas cuando nos llamaban de la ciudad pues tenían que ir a avisar que iban a llamar y a realizar la llamada y toda esa parte. Siempre hubo escuelas, lo que no hubo era kinder. El kinder lo inauguran ya hasta los 80 y hacen el kinder para los jóvenes que ahorita tienen 50 años son los que gustaron del kinder, ir al kinder. Nosotros no nos tocó kinder. La primaria nada más llegaba hasta 4º año, en los años 30, en los 50, y ya después ya llegó hasta 6º año de primaria. Y ahí tenemos la primaria, ya tenemos el kinder, ya tenemos secundaria, ya hay un colegio de bachillerato a estas alturas. Nosotros nada más llegamos hasta el kinder porque todavía no teníamos bachillerato, ni secundaria, no, ya secundaria teníamos, ya ahora tenemos bachillerato. Entonces ya los chicos han tenido más acceso a tener educación, porque nosotras nos tocó en los 80, bueno, en los 60 llega la secundaria Justo Sierra Tizayuca. Entonces, de Huitzila se vienen a estudiar a Tizayuca los chicos, ¿no? Los traen a Tizayuca. Y ya fue casi en el 2000, ¿no? Cuando ponen la secundaria ya empiezan a ir. Y empiezan a abrir escuelas en Tizayuca, el CONALEP, el COBAI, se empieza a ver de oferta educativa para nosotros que estábamos saliendo de secundaria. Nosotras nos tuvimos que ir a estudiar a la ciudad porque no había otra alternativa para nosotras aquí en Hidalgo. Teníamos que ir hasta Pachuca a estudiar y por eso nos mandaron a la ciudad, y allá nos pusieron en la UNAM, donde una escuela gratuita. Entonces pues, tampoco nuestros papás tenían para pagar tanto, y tantas familias numerosas de Huitzila, pues fuimos varios a estudiar en la UNAM allá. También la época contemporánea, que ya tenemos acceso al internet, las videollamadas, todo esto que ha pasado acá últimamente, ¿no? Ya las tecnologías han ido entrando a Huitzila, ¿no? Antes sembraban con yunta, pues ya ahora tienen sus tractores especiales, sus fumigadoras, o sea, todo eso va cambiando en el campo, ¿no? Entonces, pues, esa es parte de nuestra historia de Huitzila, de cómo se ha ido conformando, avanzando, y cómo los habitantes estamos ahí. Ahorita estamos a la expectativa del tren, que les digo que viene de Lindavista a Pachuca, entonces ahorita estamos ahí en la expectativa. El uso más bien la propiedad federal del tren, pues la gente se imaginó que jamás la población que iba a volver a usarse el tren, entonces muchas personas fueron y construyeron a un ladito del tren, algunas personas, y ocuparon ese terreno, y ahorita viene el tren y pues vamos a ocupar nuestro terreno y lo van a quitar, ¿no? Entonces no les van a expropiar, simplemente el tren recupera su territorio, ¿no? Y bueno, esta es parte de nuestra historia de Huitzila, que le hemos nosotros comparado con la historia nacional, con los movimientos que se hicieron, ¿no? A nivel nacional, y lo que sucedieron en Huitzila, ¿no? Esta es parte de nuestra historia. Y bueno, ¿alguna pregunta o algo más? Ahorita con su profesión, inclusive con la lectura de los libros de estas obras,
creo que me parece que hay tantas similitudes con nuestras comunidades en el desarrollo histórico. Ya encontramos los primeros vínculos que pudiera ser la foja del Códice Mendocino, ¿no? Que estamos en la misma foja y yo no lo había tenido ese detalle. Sin embargo, más que una pregunta son dos comentarios. Uno es que en su libro menciona que hay documentos que hablan de Temascalapa y de Maquisco, bueno, Santa María Maquisco. No sé si nos podría contar algo al respecto. Y segundo es, ¿usted tenía noticia de Santana? Noticias de Santana. Noticias de Santana, porque justamente en los documentos que yo he ido consultando es hasta una noticia sobre el reparto agrario, justamente, que no hay una disputa, pero sí se menciona que Santana y Huitzila están ahí como, no sé si discutiendo como tal, pero que hay como un forcejeo por las tierras, ¿no? Que ya les habían dado más a uno, que están reclamando que ya se repartieron más a otro. Pero hay otros documentos, por ejemplo, tenemos una foja un mapa del padrón es el mapa del padrón del corregimiento de San Juan Teotihuacán. Y entonces, como Huitzila no pertenecía a ese corregimiento, ya no aparece, ni siquiera aparece el Cerro de Paula. Entonces ahí como que estos cortes de jurisdicciones, también como que se dan la separación entre las comunidades, a pesar de que somos de la misma región. Entonces, ahorita que estaba en su exposición, digo, tenemos un desarrollo tan parecido, pero que a la vez parecía que somos tan lejanos, inclusive siendo de la misma región. Entonces, ¿tiene algún punto? Algo de Santana que hayamos leído en el archivo, así en exclusivo, no. Hablas de Temascalapa en general. Okay. Temascalapa, y sí, como comentas, que hubo el pleito de los terrenos, porque a Huitzila le tocaron los terrenos más fértiles, por eso era la disputa. Y luego Huitzila tenía mucho jagüey, entonces también, y corría mucha agua. Entonces, esa era la disputa con Temascalapa. Era más por el agua y por el tema del agua, de la recolección de agua de lluvia, y porque los terrenos más fértiles estaban allá. Y ahorita que veníamos en la combi, veo cómo está la situación geográfica y ustedes están más arriba. Entonces, cuando llueve, el agua se va para abajo. Entonces, por eso eran más fértiles las lluvias. Sí. Y por eso los de Temascalapa querían esos terrenos. Y por eso esos terrenos se le quedan a Huitzila en el reparto agrario, ¿no? Entonces, sí, hubo disputas en ese sentido, porque Huitzila tiene disputas con Tizayuca, pero no por la presta de terrenos para que hicieran sus campanas de Tizayuca. Y eso sí es un documento de 1700 donde tienen el problema para allá. Pero lo agrario fue esta parte de y nosotros no tenemos archivo agrario. Eso es lo que nosotros no podemos estar ahí conformar. Y además nosotros no nos hemos dado la tarea de ir a Toluca, porque hasta Toluca deben de estar todos los documentos, porque en Pachuca no están todos los documentos del reparto agrario, debe estar en Toluca, porque acuérdense que Huitzila, que salió de esa parte, pertenecía al Estado de México, igual lo que era Hidalgo, hasta el 1869 que se hace que Benito Juárez reconoce al Estado de Hidalgo y le da sus límites con el Estado de México. Entonces nosotros le damos justamente Huitzila que de los límites del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Entonces, esa fue la disputa con ellos, ¿no? El territorio que les tocó lo más fértil, y no fue porque ellos lo eligieran, sino porque la naturaleza les mandaba su agua. Sí. Esa es parte. Y así oficialmente documentos que nos hablan de Santana, de algún otro pueblo en específico, ¿no? Nos hablan de Temascalapa, de Olox, de San Jerónimo, de Santa María, de Reyes, de toda esa zona donde tuvieron más cercanía. De hecho, de lo que es la hacienda para aquel lado de Tizayuca, de Casablanca, casi no nos habla. Tampoco nos habla de la hacienda de acá de San Miguel. Entonces, por eso tenemos muy poco de Santana, así de Santana en específico no. Tenemos de Temascalapa. Bueno, y ahorita para seguir un poco la conversación,
¿usted sabe por qué se llama Cerro de Paula? Nosotros tenemos una hipótesis que generamos hace relativamente poco tiempo, porque justamente ahorita que estábamos platicando hablábamos de las congregaciones de indios y encontramos un documento de la india principal del pueblo, que se llamaba Paula, y pedía que no se la llevaran de ahí, que ya que tiene sus tierras, aquí recibe los sacramentos. Entonces justamente, digo, yo no tengo tanto conocimiento sobre documentación virreinal, pero ahí se menciona que justamente sus tierras las peleaba para que no se la llevaran, ¿no? Sabemos que el proceso de congregaciones fue bastante agresivo, inclusive hablando un poco de Santana, la hipótesis es que por eso nosotros ya no tenemos tanta presencia indígena, porque sí hubo al menos 2 intentos de congregación. Entonces ya sea al final del periodo virreinal contamos con un padrón de población en la que ya no aparece prácticamente ningún indígena, ya todos son registrados como españoles, inclusive a lo mucho estarían casados con algún indígena. Pero volviendo a lo del cerro, pues la hipótesis es justamente que tal vez esas tierras que ella no quería abandonar, obviamente porque eran sus tierras, incluían el cerro. Entonces el Cerro de Paula, no sé si usted sepa más o menos por qué se llama así. No sabemos por qué le pondrían Paula, porque eso se lo pusieron los españoles. Sí, ya prácticamente, sí. Porque, por ejemplo, lo que sí sabemos que se llama Santa Lucía es porque el convenio que se hizo para la venta de esos terrenos, para Romero de Terreiros, fue un 3 de diciembre, que es el día de Santa Lucía. Okay. Pero de Paula no, y hemos buscado y no hemos encontrado nada así en específico, nos dirán quién le pondría a Paula. Yo me supongo que con los españoles, sí, a la hora de hacer trata. Acuérdense que Paula fue un rancho, no fue una hacienda así específica grandísima, era un rancho como de paso que venían de Pachuca, porque Hidalgo tiene muchísimas haciendas. Me supongo que debe venido de toda esta parte de APA, donde están los pulques, ¿sí, no? Yo me imagino que tiene mucha conexión por la venta de pulque de Paula, que salía para allá y la que iba para la Ciudad de México. Entonces yo me supongo que ellos ya tenían el nombre de Paula, pero el de Santa Lucía sí se lo pusieron el 3 de diciembre, que es el día de Santa Lucía, pero el de Paula no. Sí, bueno, pues muchas gracias como preámbulo. Muchísimas gracias, maestra. Ahorita vamos a pasar con Daniel, que tiene alguna pregunta. Bueno, primero que nada, felicitarla, porque veo que son 4 autoras, porque este tipo de trabajos pues llevan mucho tiempo, dedicación, recursos, y sobre todo consistencia. O sea, no es fácil hacer un trabajo, como ya lo comentó la maestra, tan profundo desde la época prehispánica hasta el siglo XX, ¿no? Y después de la sistematización, la condensación de la información, peor tantito que quede en un documento como el que nos están mostrando, digerible para todo tipo de público, que eso es creo que pues también algo que muchas veces los grandes investigadores pues no piensan en la gente de a pie, la gente común y corriente que tiene que conocer su historia, ¿no? Pues el comentario va con relación a justo la modernidad, a estas épocas que nos ha tocado vivir, en donde desgraciadamente muchos de estos pueblitos, lugares o territorios en donde había vestigios que están siendo ocupados por los grandes fraccionamientos, ¿no? Entonces es una suerte que ustedes hayan hecho este trabajo antes de que lleguen estas megaconstructoras y terminaran con lo poco que había. Nos pasó aquí en San Jerónimo. Ya los ejidatarios vendieron lo último y pues va a quedar sepultado todo eso de la época teotihuacana, fase 2, fase 3, porque pues el INAH no actuó. Antes de que llegue una constructora debe haber un salvamento por ley federal, pero bueno, pues ya sabemos cómo se maneja. Entonces pues felicitarlos y agradecerles pues que compartan estos documentos y preguntarles ahora qué sigue, ahora en qué están. Ahora sí no las pusiste difícil. ¿Qué es lo que sí?
pues seguir investigando. Por nuestra parte, nuestros trabajos nos han absorbido mucho. Como ustedes lo saben, la autora Irma, pues ella se ha dedicado a hacer trabajo cultural allá en el estado de Hidalgo. Rocío pues se ha dedicado a hacer una vida familiar, y Tania pues está en el Anahuacalli trabajando todo lo que es lo arqueológico, porque ella es arqueóloga, y yo pues me he dedicado a las bibliotecas y a fomentar la lectura allá en mi municipio y en el estado. Entonces pues nos dispersamos mucho y no nos hemos regresado, pero algo tiene que pasar en Huitzila para volvernos a juntar, no nada más nosotras cuatro, sino alguien más, que se acerquen más, para poder seguir haciendo más investigación. Y pues la gente allá, la población, la comunidad, todos, cuando presentamos el libro en el 2006, nos decían, es que les faltó esto, les faltó lo otro. Entonces cuando fue su momento que nosotras quisimos hacer investigación oral, porque fue mucha investigación oral independiente de los textos, resulta que decían, ahora sí le voy a decir a mi abuelita, ahora sí le decía a mi abuelito, desgraciadamente ya se nos fueron. Entonces ahora vamos a empezar con la historia de nosotros. Dicen mis hermanos, nosotros antes veíamos a los señores grandes en el kiosco en la fiesta del Año Nuevo, y andaban en el kiosco de la banda bailando y todo. Dice, y ahora los viejitos somos nosotros, ¿no? Entonces ahora vamos a compilar nuestra época, vamos a tener que hacer. Y pues va a tener que suceder algo, porque Huitzila va a pasar el tren, algo que no se creyó, se pensó que se iba a volver a tomarlo. Entonces vamos a ver qué sacamos ahora. Vamos a empezar vamos a seguir haciendo investigación y pues seguirla difundiendo y pues colaborando con las personas que quieran seguir conociendo más cosas y acercándoles lo poco o lo mucho que nosotros tenemos o lo que conocemos, o dónde pueden ir a hacer más investigación, porque aquí en Santana están muy interesados en recuperar toda su historia. Así nos pasó a nosotras cuando se abrió el archivo hace 30 años. No les quiero decir mi edad, pero yo tenía como 20, entonces imagínense, 20 y tantos, unos necesitos, ¿no? Entonces éramos muy jóvenes y, como dicen, no había presupuesto económico. Nuestras familias siempre nos han apoyado en los dineros, en tener el acceso a las bibliotecas, sacar fotocopias, fotografías, en ese momento, porque el internet pues ya es más moderno, ¿no? Entonces, y hacer las difusiones que nos invitaran, ¿no? Cuando tenemos este libro, pues nos salimos a varios municipios del estado de Hidalgo a presentarlo, ¿no? Entonces también a universidades, ¿no? Nos fuimos a presentarlos a todos. Entonces, y pues tenemos la fortuna de que nos publica Place Valdés, una editorial española, que la puedo distribuir a todo México y en el mundo, ¿no? Entonces también es lo que nos ha ayudado. Y aparte, pues nosotros nos dedicamos a escribir, ¿no? Yo soy cuentera, yo escribo cuento, Irma escribe novela, entonces pues ya nos hemos dedicado también a hacer otras cosas y no nos hemos dedicado a seguir, pero vamos a seguir con la historia. Y pues con lo que ustedes gusten, vamos a estar ahí para apoyarlos en lo que se pueda y contribuir con parte de nuestras historias, ¿no? Porque nosotros también tenemos aquí familia, me voy dando cuenta, Valderas aquí en Santana, ¿no? Entonces también tenemos que rascarle nuestras raíces también. Bueno, gracias. No, usted, muchísimas gracias, maestra. Fue enriquecedor, fue revelador por la reunión con su familia, y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y apoyar este proyecto que estamos